Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Hoy vamos a dar una repasada súper rápida a mi cuenta de ex Twitter, donde pueden encontrarme como @boyswelove2023 para ver todas las curiosidades y noticias que están saliendo el día de hoy. Y comenzamos con esto, donde nos dicen: no hablamos lo suficiente sobre el hecho de que Jimin también estaba dibujando guiones gráficos preliminares para el video musical mientras escribía la letra. Tenía toda una visión para su debut. Está hablando de la canción de Like Crazy. Salen todas estas cositas que de repente siento que son muy importantes y son curiosidades y son muy interesantes. Y hablando pues de momentos bellos, dice sí, Jimin jugando con el cabello de Jungkook aquí. Y es que como siempre les tengo toda una colección de momentos de Jimin y Jungkook en diferentes líneas de tiempo, ¿verdad? Algunas más viejitas como estas, otras más nuevas, otras de Jungkook cantando. Y por cierto que les debo todavía lo que es, digamos, el resumen del documental de Jungkook de I'm Still. Sí lo voy a hacer, pero lo voy a tener que hacer como una video reacción para que ustedes puedan ir viendo lo que yo estoy viendo y hablarles acerca del documental. No se me ha olvidado, y aprovechando que tenemos este Jungkook, de una vez se los comento porque sí va a venir, así que espérenlo porque va a llegar tarde que temprano aquí al canal. Ya saben que yo soy lenta pero segura, así que lo vamos a tener aquí. ¿Quién estará un poco obsesionado con este Jimin? Recuerdan que justo acabamos de ver a Jimin en este video que les hice hablando acerca de la masculinidad y la feminidad en Jimin, y teníamos justo este momento donde Jimin traía puesta esta como pañoleta en la cabeza, y como pues Jungkook aparentemente estaba muy fascinado con este Jimin, pero creo que Jungkook está muy fascinado con absolutamente todas las facetas de Jimin, pero esta en especial la menciono porque ya habíamos hablado de ella en el canal. Y sí, digo, está así como que ok, jálalo hacia ti, ve nada más el momento y la cara de Jungkook, no, es que todo aquí es y cuando pasa y le toca la barbilla así como hey, linda muchacha. No, buenísimo, buenísimo este video. Y aprovechando que lo encontré y que acabamos de hablar de la pañoleta en la cabeza de Jimin, bueno, pues creo que es un buen momento para mencionarlo. Ya saben, momentos preciosos de el Jungkook. Este, por ejemplo, me gustó mucho. Dice: ¿recuerdas cuando Jungkook perdió un juego de Bon Voyage 2? Pero todos sabemos que odia perder, pero esa vez estaba sonriendo porque iba a ser compañero de cuarto de Jimin, y luego subieron esta selfie. Ayer platicábamos acerca de la tristeza que a veces tiene Jimin y cómo no estamos a veces totalmente conscientes de cómo se siente él, pero este pequeño clip habla justamente de eso. Dice cómo Jimin se siente un fracaso porque no puede verse perfecto, pero creo que ha hecho lo mejor que ha podido. Estoy orgulloso de él. Me dejaron un comentario que de hecho estuve pensando mucho, porque decían que creen que parte, digamos, del odio que recibe Jimin es porque las fans que lo amamos, pues solemos como que ponerlo demasiado alto en el pedestal, que a veces hablamos tantas cosas buenas y maravillosas de él que aparentemente hacemos que se vuelva como en un ser odioso. Digo, así quise interpretar este comentario. Y yo le respondí a la persona que de mi parte, bueno, yo intento ser muy cuidadosa cuando hablo acerca de Jimin. Si ustedes vieran la cantidad de notas que salen todos los días, de récords que rompe Jimin, de premios que recibe Jimin, ya sea vallas publicitarias, anuncios, ya saben, todas esas cosas que se van ganando y que tiene que ver pues con la popularidad del artista. Entonces, generalmente no pongo todo eso, pero cuando veo esta clase de notas donde podemos ver a Jimin así de triste, me quedo pensando que lo que hacemos es en realidad tan poquito por él. Poder decir en un canal que es relativamente pequeño todo lo que lo queremos y todo lo que lo apoyamos. Así que es una reflexión importante, porque creo que el amor hacia Jimin nunca va a ser suficiente. Había visto este video, este chico dice bailó con BTS en 2014 y subió un TikTok hablando de cómo es Jimin en persona. Así que acá está su reseña. No podía creer que tenía enfrente mío a Jimin saludando
saludándome. Jimin siempre tuvo una actitud bonita y agradable. Siempre estaba sonriendo y haciendo bromas. Algo que también es muy cool y sorprendente es que cuando tú ya lo ves entrenando en vivo es demasiado bueno. Todos son muy buenos, pero Jimin es increíble. Este chico yo también lo vi en la mañana en TikTok y de hecho me preguntaba si iba a aparecer por aquí en ex Twitter, y sí, ya apareció, y pues comenta esta experiencia que tuvo al conocer a los chicos en el 2014. También hablaba de Hobby y de Yoongi, cómo son ellos dos en persona. Sobre todo dice que, y eso me llamó la atención, que Yoongi puede parecer muy serio, pero que en realidad se arriesgó mucho para que en conjunto todos los bailarines pudieran despedirse de ellos. O sea, en general creo que los 7 son, como decimos aquí en México, unos tipazos. Es decir, más allá de lo común, de lo que podríamos estar acostumbrados artistas del nivel de BTS, y saber que son tan lindos. Bueno, pues esto era otra nota bonita para platicar el día de hoy. Arte, como les decía, aquí podemos ver arte en acción. Cómo va a toda velocidad esta artista creando este precioso Jikook, que por cierto pues también tiene un webtoon. Entonces si se puede apoyar, pues lo único que tienen que seguir es probablemente esta cuenta en ex Twitter y ver pues dónde es que ella comercializa su arte. Probablemente es Patreon, pero es súper lindo ver cómo se va creando el arte así tal cual, y si podemos apoyar y dar amor a las artistas, pues qué mejor. Ayer no les pude mostrar este preciosísimo arte, esta estrellita que por supuesto que es Jungkook, pero si ustedes entran a la cuenta de la artista, lo cual vamos a hacer en este momento, y se van aquí a multimedia, se van a dar cuenta de la preciosa pequeña historia que nos hizo, donde tenemos justamente a este Jungkook estrellita y como todos se lo están peleando. Llega Tae para decirle a Jimin que Namjoon le dijo que ya era su momento de estar con el Star Cookie, y el otro, pero yo también estoy esperando. Y la idea de este arte es que todos quieren estar con él y todos lo quieren abrazar, y es súper bonito. Pero me encanta cómo le pintan su boquita a Jimin y cómo está así abrazando a su cookie. Muy bonito arte. Y regresando a lo que es mi feed, también el día de hoy tuvimos este arte que ya está disponible en la comunidad de Telegram por si les interesa. Nuestra cuenta, ¿cómo va nuestro Jikook? Bueno, pues ya el día menos 126, 77% ya avanzado contra 23% por ir. ¡Yay! El día de ayer, de hecho, también compartí un arte de Jimin en el universo de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Si ustedes también siguen esta cuenta, le vamos a dar aquí igual a multimedia, se van a encontrar el arte que hizo de Jimin, que le quedó espectacular. Este está disponible desde el día de ayer, y ahora el arte que hace de Jungkook también le quedó maravilloso. Pero bueno, sigamos. Este arte sí es uno de mis tesoros el día de hoy. Está súper precioso y ya está disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, que poquito a poquito vamos creciendo. Me habían dejado un recordatorio, creo que es bien importante que sigamos votando en los premios de iHeartRadio. Yo tuve problemas y no sé si a ustedes también les pasó lo mismo. A otra de nuestras compañeras de aquí del canal sí había comentado que solo la había dejado votar 2 veces. Creo que tenemos que ver promociones y como pequeños comerciales y clips que aparecen para que nos sigan apareciendo las, digamos, pues las alternativas para votar. Esto apenas lo averigüé, pero bueno, se los paso por si ustedes siguen votando. Hay que seguirle. Este otro arte de Jimin también ya está disponible por si ustedes lo quieren ir a descargar, que cada clip, cada foto generalmente tiene una historia maravillosa. Ya tenía mucho que no veía a esta artista que justamente hace estas preciosidades con dolls. Lo viste como a Jimin y le quedó bien bonito. Esto que también dice, después no quieren que una sea de Lulu, pero es imposible con estos dos, porque esto es algo como muy íntimo, que tú metas la mano en la bolsa del pantalón de un hombre. Es como que, tú sabes con qué cosas te puedes encontrar ahí. Eso es a lo que me refiero. Y además hacerlo en plena sesión de fotografías. O sea, es que estos niños a veces no se aguantan, ¿o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Y estas son la clase de videos que luego les digo que, pues si ustedes quieren, pues los podemos comentar y son un montón. Esta otra fotografía también les decía, es que tiene tanto que ver como Jungkook sujeta a Jimin. Esto que fue para el video de Dynamite, wow, qué momentazo, sí. Y ahora sí, esta es una de las notas principales que quería platicar con ustedes. ¿Cómo va Jimin dentro del Billboard Hot 100? Bueno, pues llegamos a una semana más. Ya camino a lo que sería la semana 28 y estamos en el lugar 31. Retrocedió 6 lugares. La semana pasada estuvo en el 25, pero antes estuvo en el 41, luego en el 39, 24, 47. O sea, ha estado presente todo el tiempo dentro de la lista y esperamos que pueda romper el récord de la canción de K-pop que lleva más tiempo dentro del Billboard Hot 100. Esto se va a lograr prácticamente en otras 4 a 5 semanas más, así que aguante para que Jimin pueda romper ese récord de permanencia en lo que es el Billboard Hot 100. Y ahora sí, vámonos con sus comentarios y a ver más cartitas porque ustedes lo pidieron. Este es un aviso a la comunidad. Aquí Patricia me encarga mucho. Dice, urgente, quizá puedas aprovechar tu canal para convocar a votar por Jimin como mejor icon del K-pop en los Shining Awards. Por favor, es urgente. Está a punto de perder el liderazgo. El segundo está muy cerca. Gracias. Pues un placer, Patty, y también aprovecho para recordarles que sigan votando también en los premios de iHeartRadio y hacer presente a Jimin en todas partes donde se pueda y también a Jungkook y si se puede también a todo BTS, ¿por qué no? Así, Leticia también me cuenta esto que se me hizo interesante. Gracias, Bel, por tu excelente video. En un video de Futurizando, también del tarot, dijeron que sí se van a destapar como pareja en unos años y va a ser Jungkook quien lo haga, pero van a vivir en otro país. Prefiero seguir soñando con el Jikook porque si se van a vivir en otro país para realizarse como pareja, entiendo que tendrían que dejar a BTS. Esto también otra usuaria me lo volvió a comentar y me dijo que ella también había visto este mismo video. Yo no lo he visto, pero si en algún momento alcanzo a buscarlo y encontrarlo, les prometo que vamos a hablar más acerca de este tema. Marianela nos comenta, la verdad que la predicción de las cartas son bastante acertadas, porque saber que los BTS pueden visitar un país como Argentina es algo que ni ellos saben, pero puede ser. Asimismo, la relación de Jimin y Jungkook en un futuro es también algo que ni se puede establecer porque hay tantas situaciones y más ahora que salen de esos 18 meses en el servicio militar. Ellos están con mucha responsabilidad y también vivir en Corea con todas esas estrictas leyes y prejuicios no es fácil, pero así como dicen, la paciencia más la inteligencia serán factores primordiales y ellos creo que sabrán llevar su situación, así como su profesión y carrera como idols. Las cartas salieron acertadas. Eres muy buena en eso, Bel. Veremos qué pasará y deseando que ellos puedan seguir y salir a tope, como se dice, porque cualquier persona que crea en las cartas, que le guste leerlas, sabe que tienes que creer siempre en tu oráculo, en las cosas que te dice, en el camino que te puede llegar a marcar. Y también siempre lo he dicho, no es más que leer el pensamiento y las emociones. Generalmente no va más allá de eso. Entonces para mí es muy importante porque no es que haya la magia como tal, es pura energía. Entonces sí quiero aclararlo y agradecerle mucho a todas esas personas que están apoyando ese video. Y bueno, pues le seguimos. Yolanda dice, tengo 3 preguntas más. ¿Qué tiempo de vida tendrá BTS como grupo? Esto es con lo que le voy a responder su primera pregunta a Yolanda. Bueno, justamente tenemos a la sota de espadas, luego tenemos un as de corazones y por último tenemos también un 2 de picas. Vamos a ver qué significa todo esto. Bueno, hablando acerca de la sota tiene que ver mucho con la comunicación. Quiere decir que BTS tiene abierta la comunicación todo el tiempo entre ellos. Eso es muy importante respecto a lo que significa la unión de ellos como grupo. Tienen muchísima fuerza. Eso es algo que pues sabemos de antemano y que por supuesto los está impulsando hacia adelante. Luego viene el as de corazones, que por supuesto también tiene que ver con la creatividad, su unión como grupo y como familia. Es decir, aquí ellos ya sí sobrepasan más lo que tiene que ver como la amistad y se les puede ver a ellos como una familia completamente. Creo que BTS va a pasar a la historia también como esa clase de grupo fantástico donde podemos decir de verdad
que el cariño era real, y esto, si lo unamos a la comunicación y la creatividad que tienen y la unidad que tienen, pues trae un muy buen augurio respecto a lo que podría ser su futuro. Pero bueno, como no todo puede ser felicidad y perfección en las relaciones, también el 2 de picas, que representa el 2 de espadas, tiene que ver con lágrimas y separación. Esto es algo que tampoco se puede evitar porque ellos tienen que seguir creciendo como seres humanos. Yo diría que los próximos 2 años van a ser de vital importancia para BTS como grupo. Es decir, podemos notar todavía que queda tiempo para que ellos permanezcan juntos como familia, que siempre van a ser una familia por todas las cuestiones que ellos han vivido. Eso nunca se les va a poder quitar, pero también está el hecho de que necesitan crecer como individuos. Es muy probable que en algún punto ellos quieran empezar a formar sus propias familias, ya que probaron las mieles del éxito individualmente y cada uno sabe de lo que es capaz. Existe una gran probabilidad de que los próximos 2 años van a estar muy unidos, van a trabajar con muchísima fuerza, pero también tenemos que estar conscientes de que ellos tienen sus propios sueños muy individuales cada uno, y que puede empezar a significar el principio del adiós de aquí a 2 años. Así que bueno, tal vez no era lo que esperaban, pero es lo que las cartas nos anuncian. Vamos con la siguiente pregunta. También Yolanda dice, ¿vendrá BTS a México? Lo que tiene que ver con la gira de BTS. Bueno, pues comenzamos esta lectura justamente con un 6 de picas que dice que ellos están siguiendo adelante. Su camino ahorita está en pleno progreso, es decir, vamos a tener muchas sorpresas, y yo ya se los había platicado acerca de lo que BTS está formando. Pero también hay otro punto. El 7 de picas me indica que van a ser sumamente sigilosos y cuidadosos con los países que van a visitar. Sí, yo creo que vamos a tener sorpresas muy agradables respecto a todos los lugares a los que ellos van a querer ir. Y sí, hablo también de España y también hablo de Argentina. Así que crucemos los dedos porque están realmente ellos determinados a llegar a todos los lugares que puedan, y van a hacer hasta lo imposible para lograrlo. Pero eso sí les digo, van a ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar los países a los cuales van a ir. Y pues el 10 de corazones nos indica una felicidad. Esto es un gran regreso de parte de BTS. Creo que esta carta habla muchísimo acerca de volver a casa. Para ellos los escenarios son su hogar. Entonces, hablando de si vendrán a México, creo que hay una probabilidad gigantesca de que lo hagan, así como de que visiten la mayor cantidad de países. Eso creo que son buenas noticias. Como les decía, la tirada en general, ya las cartas cuando las vemos juntas, pues nos indica que sí, que ellos van a regresar a lo que son los escenarios y van a intentar abarcar lo más posible. Y ese 10 de corazones es una afirmación. Sí, es muy probable que visiten México y también varios países de Latinoamérica. Siguiendo con Yolanda, también su última pregunta es respecto a Jungkook. Si Jungkook quisiera ser papá. Bueno, aquí tenemos las cartas de Jungkook. Bueno, pues comenzamos con lo que viene siendo un 9 de picas. ¿Qué quiere decir? Tiene ansiedad y miedo respecto a este tema. Es algo que si Jungkook piensa, de repente no le es así tan cándido como resulta para Jimin. A Jimin le hace mucha ilusión y lo ve como un sueño precioso, pero a Jungkook le provoca demasiada ansiedad, se siente muy inseguro respecto a esto. Luego tiene lo que vendría siendo un 9 de tréboles, es la perseverancia. Cómo él quiere seguir adelante en su vida, las cosas que está buscando. De momento no ve la probabilidad de que vaya a ser papá. No es que lo deje de lado, pero como les decía, le causa demasiado miedo. Es como una incertidumbre demasiada grande para él en su vida. Así que de momento él solo quiere pensar en su carrera. Para él es lo más importante. Y pues ya se cierra esta jugada y es bastante contundente con que es un punto final que él, así si se lo preguntas en este instante, te va a decir que no. Él no puede pensar en niños, en hacer una familia. Esas cosas son demasiado abrumantes para Jungkook. Así que su punto final, su determinación sería que no. No le hace ilusión, no lo tiene pensado, es algo que le da miedo, le genera ansiedad, es demasiado incierto. Así que no, él solo quiere enfocarse en su trabajo. Y respecto a la cuestión de la paternidad, pues de momento sí les digo que De hecho, si se fijan, y esto es lindo porque sabemos que en esta carta
lo que tiene que ver con este tarot de BTS es muy lindo porque también es, digamos, nos ayuda mucho a poderlo leer referente a las mismas imágenes. Y aquí podemos ver a Yoongi al punto de tener una pesadilla en la noche. O sea, no, eso no va a pasar. Para que este tipo de cartas son muy intuitivas y te ayudan mucho a leer y que tú puedas pues ir viendo lo que va a suceder con algunas decisiones que puede llegar a tomar esa persona. Pero sí, aquí sí dice que esto es como un punto final, una determinante que dice que a Jungkook pues no le hace mucha ilusión ser papá. Bueno, pues continuamos con sus comentarios. Acá también dice Rosa: estoy de acuerdo en esas predicciones y yo creo que ellos nunca van a salir a la luz. Han estado bien y si piensan ser padres en un futuro, pues menos, pero somos felices con lo que nos dan y así nos quedaremos. Elsa también comenta: soy de Argentina, Bel, te diré que me duele este mundo lleno de odio porque no disfrutan de ellos, porque no valoran lo hermosos que son. Valoremos sus triunfos, hoy estamos, mañana no, dejemos ser felices, la vida es una sola, ellos se aman, lo han demostrado siempre, su amor es incondicional del uno para el otro. Ojalá Dios los ilumine para siempre. Tenemos otro comentario más de Carmen. A veces me pongo en el lugar de Jimin y Dios, qué difícil. Amo que decidiera ser él sin importar la parte mala y enfocándose en la buena. Y creo que Face es un mensaje a esa cantidad de críticas de antis sin vida propia y que destilan su veneno escudadas tras un teclado. Sobre todo Set Me Free fue un grito de ya no dejaré que me hagas daño. Sobre lo de Jimin tenía que acoplarse a la imagen de ser rudo. Sabemos de dónde venía. Venía de hacer arte. La danza es un arte, una forma de transmitir emociones con tu cuerpo. Con respecto a esto, se dice que Suga fue uno de los que abogó porque Jimin ya no tuviera que tener esa imagen y sus palabras fueron: ya no tienes que ser rudo, ahora puedes ser tú mismo. Creo que Suga y Nam sabían perfectamente lo que sufría Jimin y quiénes podrían levantar la voz por él. Me alegra que Jimin pueda expresarse como quiera y deje ver sus dos lados, su dualidad, esa dulzura, a veces casi maternal, y un coqueto que deja a más de uno sabiendo cómo sentirse por lo que le acaban de hacer que se cuestione sobre sus elecciones. Ese es nuestro Jimin. Ahora, esta es otra pregunta de Kelly que dice así. Le pido una disculpa a Kelly primero que nada porque me hizo un comentario y me dijo así como: bueno, ¿y tú cómo sabes? Y yo pues porque lee las cartas y en fin, le eché así un súper chorazo, como decimos aquí en México. Perdóname, Nelly. Y luego me dijo: ya, es que no estaba hablando de ti, estaba hablando de la chica del primer comentario. De hecho, la lectura que hiciste fue muy acertada y me gustaría que hicieras una de Tae y Jungkook si tienen o tuvieron algo. Qué raro que hasta ahora nadie me había preguntado esto, pero bueno, vamos a ver qué dicen las cartas porque créanme que fue bien interesante. Así que esta respuesta va con mucho cariño para ti, Kelly. Aquí las tenemos ya. Bueno, pues ¿con qué comenzamos? Hasta me río. Tenemos por aquí un 10 de tréboles. Una vez más, si se fijan, es a un Yoongi dormido, pero aquí podemos notar que su sueño es más ligero. Aquí, ¿qué nos dice este Yoongi? Bueno, primero que nada, hay mucha obligación y deber dentro de lo que es la relación de Tae con Jungkook. Esto es obviamente por el trabajo que tienen. Es una relación estrecha en ese sentido porque son socios, son amigos, son compañeros y se conocen además desde hace más de 10 años. Entonces esto como que le da, digamos, un sentido a la relación que ellos también tienen. Ahora, la siguiente carta nos va a marcar exactamente de qué estamos hablando. Si estuviéramos hablando aquí de un 1 de corazones, como le salió a Jimin y Jungkook, yo les diría que sí es un amor verdadero, o sea que ahí hay algo que es un sentimiento muy profundo y fuerte, pero el 4 nos indica que no lo es tanto. De hecho, nos habla un poco más acerca de cuidarse el uno al otro. Esta es la relación que ellos dos tienen, no es tanto una relación amorosa como tal, porque la primera carta nos señalaba justamente una relación de trabajo. Los tréboles o bastos eso marcan. Los corazones o copas también nos dicen, bueno, qué tanto cariño o no existe entre esas dos personas. Por eso se los digo, es una relación donde ambos se cuidan mucho y por supuesto que cariño, o sea, no lo voy a negar. Pero
la última carta es muy determinante. Tenemos un 7 de bastos. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué significan los bastos? Y en este caso los tréboles hablan de una relación de trabajo, más de compañerismo y no romántica. En este caso el 7 también me indica algo que es interesante. Es una carta que habla sobre mucha protección, pero también habla mucho acerca de acaparar. Y el conjunto de las tres cartas a mí me señalan como de repente si pudiera ser que Tae quiera acaparar mucho a Jungkook, pero es una relación que tiene que ver más con el éxito y con el trabajo y no con una relación amorosa como tal. También se los comento, si estuviera por ejemplo este 4 donde está el 7, les diría, no, sí saben que sí es una relación que se basa muchísimo más en el cariño, pero no, esta relación definitivamente se basa mucho más en el trabajo, en la admiración, porque sí que la hay, pero sí en un conjunto podríamos decir que a Tae le interesa más Jungkook de modo profesional, como compañero, como lo que pueden lograr ambos como artistas, que como una pareja. Y bueno, pues prácticamente con esto cerraría el video del día de hoy. Una vez más les agradezco tanto a todos los colaboradores del canal, a ustedes que están suscritos también al canal y que ven estos videos, muchísimas gracias. Pues también en este caso los miembros del canal que me ayudan a que tengan mejores herramientas para seguir creando estos videos. Invitarlos a que ustedes también se puedan unir a ser pues miembros del canal y que tengan acceso de repente a cosas y materiales que voy a empezar a sacar en exclusiva para los miembros del canal, a la que ustedes también van a tener acceso, pero digamos que los estrenos y ahora sí que las premieres van a ser para los miembros del canal. Esta es mi manera de darles las gracias. Y bueno, de momento sería todo de mi parte. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Voice We Love, que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. Chao, chao. ¡Mua!